tardes y bienvenidos a la Biblioteca de Castilla-La Mancha en esta tarde tan fría que estamos pasando. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a una persona que forma parte de la casa porque es tan generoso que nos da su tiempo para darnos charlas, conferencias, colaborar, con lo cual se lo agradecemos muchísimo. Es Martín Molina López, conocido de todos nosotros, de todos ustedes, y nos va a dar una charla, una conferencia sobre Sorolla y el paisaje. Estábamos ahora mismo comentando él y yo que, claro, Sorolla tiene tantísimo que, claro, no va a poder hablar de todo, entonces se va a centrar en un aspecto, pero vamos, eso lo dejamos a él, que ya nos va a comentar. Sabemos que es un experto que sabe muchísimo de este tema. Y bueno, esta conferencia surgió a raíz de la exposición, que como todos saben está en estos momentos en el Museo de Santa Cruz. También aprovecho para decirles que gracias también a su generosidad, porque él es el guía, hemos preparado 3 visitas guiadas a la exposición. El día 21, Antonio, ¿verdad? Es el 21... 2 y otra el 28. Lo único es que las 2 del día 21 ya están completas y todavía hay plazas en el día 28. Cualquier persona que esté interesada en esta actividad, y como les digo, es también Martín el que nos la hace muy generosamente, pues se pasa por nuestra área de actividades culturales y se puede apuntar. Sin más preámbulo, porque sé que Martín tiene muchas cosas que contarnos, muy interesantes además, les hago una breve semblanza de nuestro conferenciante y ya les dejo con él. Martín Molina López nace en Toledo en 1952, aunque pasa su niñez en Madrid hasta 1960 por motivos laborales de su familia. Regresando de nuevo a Toledo para cursar bachillerato y preuniversitario en el Castillo de San Servando. Es licenciado en Geografía e Historia, especialidad Historia Contemporánea. También obtiene el grado en Derecho y realiza estudios de diplomatura en Sociología, Ciencias Políticas y Marketing en la Universidad Complutense y en la de Castilla-La Mancha. En el año 1979 acompaña a Manuel Díaz Marta en las primeras elecciones municipales democráticas al Ayuntamiento de Toledo como portavoz del Grupo Municipal Socialista, interviniendo a la vez como presidente de la Comisión de Personal y concejal de Relaciones con los movimientos sociales y vecinales. En 1983 abandona la actividad política y centra su trabajo en la Caja de Ahorros de Toledo y después Caja de Castilla-La Mancha, en diferentes puestos de responsabilidad, como formación y desarrollo de recursos humanos o marketing y publicidad. Destacando su labor fundamentalmente en el área de, como director, mejor dicho, de la obra social y cultural de la Caja desde el año 2000 al 2011, a la que une en este tiempo el Gabinete de Presidencia y Relaciones Institucionales. Durante estos 11 años, pues la verdad es que lleva a cabo una labor interesantísima que hemos podido disfrutar muchos de nosotros o casi todos los que estamos aquí. En primer lugar, llevó a cabo proyectos innovadores en el terreno educativo, con programas como el trabajo en equipo Te lleva a Europa para estudiantes de la región de enseñanza secundaria. También en el área medioambiental preparó el proyecto Espíritu Verde. En el área social, programas de ayudas sociales a diferentes colectivos de la región con más de 500 asociaciones beneficiarias. Ahí es nada. Y en el área cultural organizó abundantes e importantísimas exposiciones, como el Retrato Español en el Prado, de la que todos nos acordamos, la del Greco a Goya y del Greco a Sorolla, esa exposición que fue fantástica, por cierto. De Goya a Sorolla. Eso es, de Goya a Sorolla, perdón, del Greco a Goya y del Goya a Sorolla. Fantástica exposición que recordamos todos. Y luego la recuperación de grandes pintores toledanos, pues como Redondo, Enrique Vera, Ángel Andrade, todas ellas en el Museo de Santa Cruz, de las que salieron, por cierto, maravillosos catálogos que son obras de referencia para todos estos pintores. Actualmente colabora con el Ayuntamiento de Toledo como coordinador de la ponencia técnica sobre el Tajo y su entorno y junto al Consejo del Pacto por el Tajo de la Corporación Municipal. Y sin nada más que decirles, que no es poco, les dejo con Martín para que él nos ilustre acerca de Sorolla. Muchísimas gracias por asistir. Y gracias, Martín, como siempre. Muchas gracias, directora.
De momento vamos a mantener la luz, si te parece, y si vemos que la visibilidad al fondo pues no es buena, pues bajamos un poquito ¿de acuerdo? Bien, buenas tardes a todos vosotros, amigas, amigos, conocidos. Bueno, hoy me enfrento a un reto, que es hablar de Sorolla, que es un pintor muy poliédrico y es un pintor universal, y es muy difícil, pues en 45 minutos o 50 minutos, pues hablar de todo lo que hizo Sorolla, porque fue un pintor prolijo y que dominó muchos géneros pictóricos. Voy a intentarlo, he hecho una labor de síntesis. No soy un experto en Sorolla, pero sí me gusta la pintura de Sorolla y me gusta la pintura de todos los paisajistas. En general, me gusta mucho el paisajismo. Y bueno, ahora vamos a ver un poquito el porqué de que me haya tirado al ruedo en este tema, ¿no? Bien, el motivo fundamental está en la figura de Florencio Santa Anna Álvarez Osorio. Florencio Santa Anna Álvarez Osorio fue director del Museo Sorolla y tuvo una relación con este museo como investigador, como conservador, como su director y finalmente como director del Museo Sorolla. Tuvo una trayectoria profesional que duró 34 años. Desde 1974 fue el promotor, el impulsor, el investigador, el coordinador de la investigación de Sorolla. Bueno, Florencio, el primer contacto que yo tuve con Florencio fue en el año 2002. En el año 2002, Caja Castilla-La Mancha pues, consideró oportuno, dentro de su política de expansión, consideró oportuno llevar a cabo actuaciones culturales que no fueran solo y exclusivamente Toledo, sino Castilla en su conjunto. Y entonces nos pareció muy interesante hacer una exposición sobre el otro Sorolla, es decir, el Sorolla del interior, y bajo el título de Sorolla y Castilla, bueno, pues llegamos a un acuerdo, Florencio Santa Anna y yo, que en aquellos momentos dirigía la obra cultural, para organizar una exposición itinerante sobre este pintor. De ahí surgió una relación de amistad que ha pervivido con él pues hasta su muerte. Falleció hace algo más de un año, el 26 de noviembre del 2016. Después de la exposición de Sorolla que hicimos aquí en Santa Cruz y también en Valladolid, en el Museo de Valladolid, porque era una exposición en la cual se veía un poco toda la producción artística que disponía el museo sobre Sorolla en relación a Castilla, la temática de Castilla. Se hizo también en otras ciudades, también en Madrid se hizo esta exposición, y luego tuvimos una relación con Florencio pues muy agradable, porque él presidía, era el presidente del jurado de los premios estos que hicimos de paisaje, de pintura rápida, que hacíamos en Cuenca y en Toledo, porque eran ciudades, y son ciudades históricas, y que son muy agradecidas para la pintura de paisaje. Y bueno, pues quiero rendirle bueno, pues un homenaje a la figura de Florencio, que indudablemente ha sido fundamental en cuanto a la labor que hizo de divulgación en vida de Sorolla. Bien, pasemos a Sorolla. Sorolla, vamos a dar hoy un repaso de toda la trayectoria artística de Sorolla, y aunque vamos a tratar los diferentes géneros artísticos que él dominó, ahora vamos a ver cómo él dominó prácticamente casi todos los géneros, sin embargo nos vamos a centrar en la segunda parte en el paisaje, que fue el que le dio a él la relevancia a nivel internacional. Esto es un pequeño óleo de cuando él tenía 16 años, un pequeño óleo de 29 por 39 de su época de juventud, y que nos muestra que, bueno, que ya el tema del paisaje era uno de los temas en que él le gustaba. Florencio, cuando me hablaba de Sorolla, bueno, pues me hablaba de muchas anécdotas, ¿no? Pero bueno, yo voy a empezar un poco comentando lo que fue su época de juventud, y lo que fue su formación académica. Sorolla nace en Valencia el 27 de febrero de 1863. Es huérfano a los 2 años y del padre y de la madre, porque hay una epidemia de cólera
que se los lleva a los dos, y él queda junto con su hermana bajo la tutela de sus tíos maternos. Desde pequeño aparece una cierta falta de atención por los estudios de primera enseñanza, es decir, ya se denota que un buen estudiante Sorolla no va a ser. Uno de sus profesores, Baltasar Perales, hace este comentario. Dice, al ver que el niño, en vez de aplicarse al estudio de la gramática, se entretenía incesantemente en borrajear cuantas hojas de papel le venían a la mano, le regalé lápices y colores. Le encantaba dibujar a su capricho y copiar cuantas estampas le facilitaban sus compañeros. Es decir, que de niño no era muy buen estudiante y era un buen dibujante. Bueno, obligado por la economía doméstica, empezó a trabajar como aprendiz de cerrajero con su tío. Y el tío es el que le facilita los primeros estudios artísticos. Se matricula en clases nocturnas, en dibujo en la Escuela de Artesanos. Como el tío era cerrajero, en la Escuela de Artesanos. Y en Valencia, en su ciudad, es donde va a llevar a cabo su formación artística en la Escuela de Bellas Artes, dependiendo de la Real Academia de San Carlos. Su primer maestro será Gonzalo Salvá, pintor paisajista, que ya este pintor había tenido contacto, conocía las técnicas de paisaje de la Escuela de Barbizon. El padre de uno de los compañeros de estudios de Joaquín, un fotógrafo con prestigio, en aquellos momentos los fotógrafos, pues eran unos personajes, sobre todo los buenos fotógrafos, que eran pudientes, en el sentido de que había una demanda muy grande para hacer fotografía. Y entonces el padre de este compañero suyo, se llamaba Antonio García Peris, se va a convertir en su protector, en el protector de Sorolla, y dentro del círculo familiar de este protector va a conocer a la que luego va a ser su mujer y su compañera a lo largo de toda la vida, que es Clotilde. De hecho, le llega a comprar, que no tengo la imagen aquí, que está en el Museo de Valencia, le llega a comprar el primer bodegón de frutas que hace, que todos los críticos hablan de que es un primor de bodegón, tanto por el dibujo como por el tratamiento de las luces y el modulado de las frutas. Bien, y en ese momento empieza a presentarse allá a certámenes los más próximos a él, los certámenes de Valencia, certámenes regionales. Estamos hablando 15, 16 años, 17, 18, estamos hablando de la juventud. Presenta una acuarela titulada Patio del Instituto, que no voy a poner porque si no se llenaría de imágenes, pero sí también hace también, aparte de dibujos de acuarelas, de pinturas sobre patios y tal, hace esta plaza, que se denomina Plaza de Valencia, que es un pequeño óleo, que le tenemos en la exposición. En una de las vitrinas de la exposición le tenemos en un pequeño formato, ya se nota la destreza en cuanto al dominio de la perspectiva y ya de los colores. Estamos hablando en estos momentos de una pintura realista, es decir, ya hemos superado el romanticismo en el paisaje y tal, y ahora estamos ya en un realismo, ¿no? Vamos a ver cómo va Sorolla evolucionando de este realismo a otro tipo de tendencias. Aquí ya vemos en esta pintura, él, aparte de plazas, de patios, él hace también paisajes campestres, en principio de pequeños formatos. Y bueno, aquí ya se empieza a ver pues la presencia, la preocupación que tiene él por el enfrentamiento de contrastes entre las sombras y las luces. Va a seguir en Valencia hasta los 18 años. Hasta los 18 años él no sale de Valencia, aunque él se va a empezar a presentar con muy poca fortuna a la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid, que era donde se presentaban todos, pues para intentar conseguir reconocimiento a nivel nacional. Él presenta un cuadro que la titula Tres Marinas, es curioso ya, porque ya la temática ya va a ser la que luego le va a dar el éxito, y bueno, como en aquellos momentos la temática predominante era la histórica, pues realmente Joaquín, que era muy jovencito, pues pasa desapercibida su obra. Él finaliza su formación académica en Valencia y él va a volver de todas maneras a Madrid,
va a hacer copias, muy interesante, porque luego también, quieras o no, como todos los grandes pintores, todos se han visto influenciados por Velázquez. Entonces Joaquín Sorolla hace 16 copias. En el Museo del Prado hace 16 copias de obras de Velázquez. Velázquez en aquellos momentos seguía siendo el pintor de referencia entre los pintores de mediados y el último tercio del XIX, y de hecho Eduardo Manet, el pintor francés, se había inspirado en muchos de sus cuadros en muchos de los cuadros de Velázquez para luego hacer su obra. Hay constancia de varias obras de Sorolla que hace pequeño formato todo en Madrid, pinta el Hospital de la Latina, pinta un caserío de barrios bajos madrileños. Él continúa esa formación académica y continúa ya abriéndose pues a otros horizontes. Y al final, pues como buen comercial, porque Sorolla fue un buen pintor, pero fue un buen comercial que supo vender su obra y que supo adaptarse a los gustos de la época. Y él dice, bueno, pues si la temática que hay predominante para que me den premios, pues yo tengo que pintar temas históricos, pues voy a pintar temas históricos y a ver qué ocurre en esta exposición anual que se desarrolla en Madrid. Bien, no pensaba que yo tenía esta imagen. Es un cuadro del 2 de mayo, es un cuadro histórico del estilo de lo que en su momento hizo Goya, y ese cuadro va a recibir un premio, una medalla de plata, y él ya va a empezar a oírse en los circuitos madrileños. Como consecuencia de ese reconocimiento en Madrid, vuelve a su tierra, vuelve a Valencia y hace lo que hacían todos los artistas en aquellos momentos, que era recurrir a la Diputación, en este caso la Diputación de Valencia, para que le pagara un pensionado, para que fuera becario en Italia, que era donde iban los pintores pues a completar su formación académica. Recuerdo que en la exposición que hablé a finales de noviembre de Arredondo, pues pasaba lo mismo, o sea, Arredondo iba a Italia y tal y cual. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que en aquellos momentos Italia era donde iban los pensionados, los becarios, a perfeccionar su formación, pero realmente donde se estaba produciendo el cambio artístico era en París. Era en París, no era en Italia. Y entonces él, que está allí en Italia y que conoce a profesores que dominan ya la tradición académica, como Pradilla, José Villegas, Emilio Sala, él consigue, a través de un amigo, consigue ir a París. Desde Italia consigue ir a París. El amigo es Pedro Gil Moreno de Mora, que luego Pedro Gil Moreno de Mora va a ser el representante de Sorolla en las gestiones que hace en Francia, ante galeristas y clientes franceses, y en la venta. Y París, lo que le ocurre a Sorolla es que París realmente se asombra, pero fundamentalmente él se fija en los pintores, de momento los pintores realistas, naturalistas, pero de momento no va a influir el impresionismo en él. Aureliano de Beruete, que es un amigo que va a ser un amigo a lo largo de toda su vida, dice de Sorolla cuando estuvo en París, la primera estancia en París, dice, durante los 6 meses que permaneció en París, trabajó de manera vertiginosa, haciendo por el día estudios serios en su taller y tomando apuntes al lápiz de cuanto veía en calles y cafés animados hasta altas horas de la noche. Es decir, él aprovecha París realmente para ver qué se está haciendo en París, se ve influenciado por París y él regresa a Italia. Y en Italia se va a encontrar con Ignacio Pinazo, que es el autor de esta obra, que a primera vista podríamos pensar que es de Sorolla, a primera vista. Bueno, pues Ignacio Pinazo, y aquí he querido, en esta primera parte de la intervención, he querido trasladar lo que han sido los pintores que desde mi punto de vista han influido en Sorolla, porque Sorolla fue una esponja no fue un pintor que empezara a pintar no, fue una persona que recibió la influencia de muchos pintores y de muchas tendencias. Se encuentra, a su regreso a Italia, se encuentra con Ignacio Pinazo
Y bueno, Ignacio Pinazo ya vemos en él lo que puede ser los antecedentes de lo que luego va a ser Sorolla, tanto por la temática como por las luces, la forma de plantear los cuadros, el tema del horizonte, diferenciar la zona que hay entre el mar, el cielo. Se habla, se dice de este hombre, de Ignacio Pinazo, dice paisaje de las playas de intenso sol, escenario no integrado en los estereotipos del género, paisaje con escenas humanas. Empieza a aparecer el elemento humano en el paisaje, del cual volveremos a hablar, del elemento humano en el paisaje, y emplea pinceladas sueltas y alegres. Y dicen los críticos, con tonos oscuros, pequeños tonos oscuros inspirados en Rivera. Será este tipo de pintura de gran influencia para la obra posterior de Sorolla. Aquí tenemos ya una persona que en el tema de paisaje, y en la temática, va a ser una persona que va a influir en Joaquín Sorolla. Pero también en Italia tenemos un movimiento muy interesante, que es el movimiento de los manchistas, los Macciaioli, que es un grupo artístico de Florencia y de Toscana que ha dejado ya la pintura de paisaje romántica y ha entrado en una pintura de paisaje naturalista, una pintura más realista. Y este cuadro a mí particularmente me encanta, forma parte de uno de estos pintores, de Giovanni Fattori, el carro y los bueyes. Es un cuadro que describe muy bien lo que es un paisaje, consigue una perspectiva y una profundidad utilizando el camino en el centro, diferencia el espacio donde están las figuras animales y el hombre del otro, domina perfectamente y deja muy claro lo que va a ser la línea del horizonte de lo que es ese cielo nuboso tormentoso. Algunas de estas cosas vamos a ver luego en Sorolla. Tercer pintor que junto con los pintores nórdicos van a tener influencia, curiosamente, en Sorolla, que lo va a conocer en París. Uno de esos pintores nórdicos es Anders Zorn. De Italia, él vuelve a Valencia y en esos momentos, con 25 años, contrae matrimonio con 25 años con Clotilde, y regresan a Italia y se asientan en Asís. Y desde allí, en 1889, va a volver a visitar la Exposición Universal de París y allí va a conocer la obra de este grupo de pintores nórdicos, del cual, desde mi punto de vista, tiene una gran influencia Anders Zorn, que luego va a ser muy amigo de él y que luego va a venir a España y que va a ir a muchos sitios con él, ¿no? Esta obra se titula Placer en verano y nos permite ver cómo este pintor experimenta con distintos efectos sobre el agua. Algo que luego vamos a ver en Sorolla, con otra luz, con otra luminosidad, pero en el tratamiento tiene sus similitudes. El luminismo tenue en el ropaje y en el sombrero de la señora. Naturalismo próximo al impresionismo, donde se vislumbra la influencia que tuvo en este pintor nórdico, como en Sorolla también la obra de Velázquez. Son elementos que, desde mi modesto entender, van elaborando lo que puede ser luego el Sorolla consolidado, ¿no? Desde París vuelve a España y al final, como está ya casado, ya ha dejado Asís y toma la decisión de buscar una residencia habitual desde donde él pueda llevar a cabo su actividad artística. Él se da cuenta que Valencia no es donde está el centro artístico, no es donde están los pintores, no es donde está la clase pudiente que pueda aceptar. Y entonces, al final, entre Barcelona y Madrid, él toma la decisión de afincarse en Madrid. Y allí en Madrid empieza a pintar los temas suyos, los temas de inicio, temas valencianos, escenas costumbristas, de huertas, con fondo del mar, del campo. Y allí va a conocer a personajes que luego van a ser amigos durante toda su vida. Va a conocer a dos pintores, uno de los mejores pintores de la época, José Jiménez Aranda, andaluz, y Aureliano de Beruete. Aureliano de Beruete, como a mí me gustan tanto los paisajistas, pues a mí Aureliano Beruete es de esos personajes que esa asignatura pendiente que me quedó de haber hecho una exposición de Aureliano de Beruete,
porque Ariano Berto es un pintor impresionante y es un pintor que también va a convivir con Sorolla y que va a tener ahí una transferencia a lo que va a ser el impresionismo de forma clara, ¿no? Y va a ser un amante de Castilla y de Toledo. Aquí tenemos un retrato que hace Sorolla, ya aparece aquí el género del retrato, un retrato que hace Sorolla de Beruete, y en el fondo, no sé si se consigue ver, el fondo es el puente de San Martín, es un retrato de Beruete, y al fondo es un cuadro que está pintando Beruete tal, del puente de San Martín, ¿vale? Una vez que ya el pintor está en Madrid, empieza a vender, empieza a tener cierta capacidad económica, él ya empieza a desplegar su destreza y sus habilidades artísticas en todo tipo de géneros. Y entra, por ejemplo, en lo que era el realismo social. El realismo social, bueno, era un género que antes, debido a los temas históricos, era un tema que no se trataba, pero luego ya sí, la problemática social, derivada también un poco de la situación política de España, pues empieza a tratarse la temática del realismo social. Y este cuadro lo va a hacer realismo social y hace de todo, ahora lo vamos a ver. Es decir, llega un momento en que hace costumbrismo, regionalismo, retrato, paisaje. Entonces, con este cuadro va a obtener la primera medalla. Por fin, aparte de la medalla de plata que había recibido por aquella obra histórica, va a recibir por esta, se titula Otra Margarita, y va a recibir la primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1892. Es decir, tenía 29 años, y con 29 años consigue la primera medalla en la Exposición Nacional. Bueno, aquí lo que se relata es una pareja de guardias civiles, custodian a una joven cabizbaja, compungida, que viaja en un vagón de tren. Se la ha arrestado por haber matado a su bebé para tratar de ocultar sus amores ilegítimos. Es un caso similar a la víctima inocente de la obra de Fausto de Goethe. Al igual que la novela, Sorolla pretende criticar la hipocresía de la gente que hace la vista gorda entre los deslices de los poderosos, pero que condena las consecuencias en las clases más humildes. La perspectiva creada por el banco permite separar a la mujer de los dos vigilantes, y la luz del sol, que entra por las ventanas, acentúa la sensación de encierro y de falta de libertad. Estamos ante ya un pintor reconocido y que además se permite el lujo de presentar junto a este cuadro que acabamos de ver, Otra Margarita, un desnudo que hace la demostración de que efectivamente bueno, pues domina todos los géneros y por supuesto el desnudo femenino. Lo incluye también en esta exposición de 1892, pero lógicamente la que recibe el primer premio es la otra Margarita. Estos cuadros que acabamos de ver son cuadros ya de un formato considerable. Son cuadros que suelen tener 1,30 de alto por 2 de largo, y por tanto ya estamos hablando de que Sorolla ha dejado el pequeño formato y ya ha entrado en otros formatos mucho más relevantes. Y para consolidar ya la figura del pintor a nivel internacional, 3 años después, en 1895, consigue la segunda medalla en el Salón de Artistas Franceses de París, con La Vuelta de la Pesca. Se inicia un costumbrismo marinero que tantos éxitos va a ser el que va a proporcionar y que es el que le va a dar el mayor conocimiento popular. Estamos ante la pintura más contundente y ambiciosa realizada hasta entonces en faenas marineras a orillas del mar. Los diferentes cuadros sobre esta temática pintadas al aire libre, y con el paso de los años su gran protagonista será la luz. Fíjese bien las diferencias en cuanto a lo que es el horizonte, lo que es el cielo, lo que es la luz, la sombra. Bueno, los franceses, pues ante este tipo de pintura, pues evidentemente triunfa porque no están acostumbrados a ver esta luminosidad, ¿no? Los efectos de la luz mediterránea tienen sobre la figura los objetos y el paisaje. Capta el ambiente al aire libre,
de olor a salobre y ligero viento, con la luz intensa que se descompone en muchas tonalidades. La tendencia será emplear el gran formato para este tipo de escenas. Con lo cual, hay esa época de consolidación y de reconocimiento nacional e internacional en la que él juega con el realismo social y con el costumbrismo marinero. Volvemos al realismo social. Volvemos al realismo social. Esta obra se titula Aún dicen que el pescado es caro. Bueno, pues un pescador que se ha herido y están ahí acompañándole después de la herida dos compañeros, dos pescadores, se ve el detalle del pescado y es una crítica a que dicen, aún dicen que el pescado es caro, ¿no? Es también de 1894 y ya con 30 años ya tenemos a un pintor plenamente formado, ha superado la formación académica, las influencias que digo que recibió de italianos y de franceses y de nórdicos y con este cuadro va a conseguir una primera medalla también en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1895, es que ya consigue la segunda medalla. Y dentro del realismo social tenemos un tema de prostitución que es trata de blancas. Aquí vuelve a jugar con el efecto de un tren, con el efecto de la luz que entra por la ventana, la perspectiva, lienzo de un dramatismo sordo y estremecedor en palabras de los comisarios de la exposición. Este cuadro se expuso en el Museo del Prado en el 2009 y los comisarios fueron José Luis Díez y Javier Barón, que hicieron un comentario muy interesante sobre este cuadro. El tema de la prostitución a través de un viaje de grupo de mujeres. Bueno, ya tenemos un pintor que ha empezado a trabajar todos los géneros. Él no se olvida de Valencia y hace esta preciosidad que la tenemos en el Museo de Santa Cruz. Esta obra la tenemos en el Museo de Santa Cruz, que es el patio de San Juan de la Cartuja de Portacoeli. La temática de patios y de plazas había tenido sus antecedentes. Ahí, por ejemplo, Mariano Fortuny, que le tenemos ahora en el Prado, era uno de los pintores que le había gustado tratar el tema de patios. También Ramón Casas, Santiago Rusiñol. Pero Sorolla nos va a mostrar, curiosamente, interés por los sitios sencillos y espacios recogidos, frente a otro tipo de espacios monumentales. Y desarrolla lo que se conoce como la estática de la ausencia, es decir, lugares vacíos, sin presencia humana. Va a jugar en el cuadro con lo que a él le gusta: el sol y la sombra, la perspectiva, la profundidad. Una gran variedad de ocres y grises azulados contrastan con el blanco de las paredes encaladas. El blanco adquiere un interés especial que lo va a utilizar en los manteles, en los vestidos, en las paredes, en las velas hinchadas por el aire marinero, densos empastes. Cuadro que se puede ver en Santa Cruz y que a mí particularmente me parece una joya muy representativa de lo que hizo este pintor. Insiste en el realismo social y en el dramatismo. Y en 1900 vuelve a París. Vuelve a París y participa en la Exposición Universal de París. Y ahí rompe con el tema placentero, costumbrista, marinero, y se enfrenta a un tema dramático que es la enfermedad de la polio. Y como unos niños, pues ahí custodiados o vigilados por un supongo que sería un monje, o en fin, ¿no? Están en el mar intentando aliviar su enfermedad. Se presenta con este cuadro junto a uno de los que eran ya pintores mayores que él y consolidados, uno de los Madrazo, Raimundo del Madrazo. Y él obtiene éxito junto con el pintor sueco que he citado anteriormente, junto con Anders Zorn. A partir de aquí ya ha tratado el retrato, ha tratado el costumbrismo, en fin, vamos a ir viendo poco a poco cómo se va adentrando en el paisaje. Pero antes he querido colocar otro cuadro
que es para mí, repito, es de la época más importante que tiene él, porque él ahí se consolida, que son los años 30, con 30 y 40, que es otro cuadro de costumbrismo marinero que se titula Cosiendo la vela. Igual, la perspectiva, los contrastes de luz, aquí el horizonte está en la lejanía, representado en la parte final del cuadro. Bueno, esto lo hace en el verano, en la campaña de verano que él hace en Valencia en 1896. Lo protagoniza La gente del mar, paisaje cotidiano de la vida marinera en un tamaño monumental. Estamos hablando aquí de, no sé si son 5 metros de este cuadro, en donde el pintor se siente ya cómodo. Perspectivas audaces provocando juegos espaciales y efectos de fuga muy sugerentes. Lo envía a París y Múnich y logrando el reconocimiento internacional. Es decir, esta parte quizá no sea muy conocida popularmente, pero para mí me ha parecido un descubrimiento de Sorolla, ¿no? Y voy a colocar, antes de entrar en el paisaje, dos retratos, uno de Benito Pérez Galdós, bueno, impresionante. Yo creo que es digamos, la imagen de Benito Pérez Galdós que todos tenemos es la de este cuadro. O sea, Benito Pérez Galdós la recordamos por este cuadro que hizo Sorolla, ¿no? O sea, la que nos demuestra que, bueno, que sí, que era un gran paisajista, pero era un espléndido retratista, ¿no? Y otro autorretrato que yo no conocía y que también me ha impresionado y que expusieron en el Prado en el 2009, que es este autorretrato de un Sorolla ya más hecho, de un Sorolla ya maduro, y un Sorolla, yo creo que en el esplendor de su trayectoria artística. Hablábamos del paisaje, de otros géneros, ¿no? Entonces, en el tema del paisaje me he permitido hacer un paréntesis de unos segundos para trasladarme un siglo antes al que es el creador de la geografía moderna, que es Humboldt, que es el alemán Humboldt, creador del concepto de un nuevo paisaje, de la integración del hombre, de las obras del hombre en el paisaje. Es un personaje muy interesante, es fruto de la Ilustración, y de este personaje van a tener mucha influencia los paisajistas en España. Y lo van a tener a través de Ginés de los Ríos. Ginés de los Ríos va a ser, sin lugar a dudas, junto con el Instituto Libre de Enseñanza, quien va a traer de Europa, a traer de Alemania, lo que es el concepto de la nueva geografía, del amor por la naturaleza, de otro tipo de concepto educativo y de una concepción de un paisaje moderno. Para Ginés de los Ríos, el hombre queda comprendido dentro de este paisaje natural como un elemento más. Ahora lo vamos a ver en un cuadro de Carlos de Aes. Dentro del paisaje se encuentra la tierra, el agua en sus diversas formas. El mundo vegetal, con sus tipos, figuras y colores, y hasta los hombres con sus obras. Aquí tenemos un paisajista que va a beber de ese marco teórico que ha marcado Humboldt a principios del siglo XIX y que va a desarrollar en España Ginés de los Ríos junto con un grupo de intelectuales y científicos. Y aquí tenemos al hispano-belga, al maestro de los paisajistas para mí, que es Carlos de Aes. Y Carlos de Aes desarrolla todo el concepto de ese paisaje moderno en el cual estos son los picos de Europa, en el cual está evidentemente el relieve, está la vegetación, está el río, está el horizonte, está el cielo, pero está el elemento humano y están las obras que el hombre hace, como son los caminos en este caso. Bueno, esto es para que veamos un poco cómo va Sorolla, cómo luego va a desarrollar ese concepto de paisaje que ya estaba desarrollándose años antes. Y aquí tenemos ya el Sorolla levantino y el Sorolla que va a desarrollar muchos tipos de paisajes de interior. Aquí tenemos, por ejemplo, ahora vamos a ver algunas pequeñas obras. Estas también las tenemos en la exposición. Es decir, aunque la exposición es tierra adentro, sin embargo, hay algunas obras de las que aquí voy a poner que sí están en la exposición.
en la exposición, que son de Valencia y que son de la zona de Levante. Esta es Huerta Valenciana. En él se sentirá nostálgico por cómo poco a poco los huertos familiares valencianos de su juventud iban siendo abandonados y sustituidos por las grandes extensiones de cultivo de mayor rendimiento. Sorolla pintará también las barracas típicas de los arrozales, recogiendo las populares construcciones de cañas y barros enmarcadas en su ambiente novelado por Blasco Ibáñez. Con Blasco Ibáñez va a tener relación, va a tener buen feeling, luego ideológicamente Blasco Ibáñez se va a posicionar más en un radicalismo dentro del regionalismo valenciano y Sorolla no lo va a hacer. Pero bueno, la relación de amistad con Blasco Ibáñez va a pervivir. Esto es lo que puede ser los primeros cuadros de paisaje de Sorolla. Tenemos una alquería también. La alquería era otro de los ámbitos familiares del entorno de allí, su peculiar arquitectura popular, los porches emparrados en los que descansan al atardecer los huertanos, aquí se ve también el elemento humano, el interés por todas las arquitecturas populares. Entra dentro de la preocupación de los artistas por poner en valor los aspectos identitarios, las tipologías y estilos regionales, aquello que hay que preservar al paso del tiempo. Esto es muy peculiar de Sorolla y de los pintores de la época, de los pintores que se enfrentan con la crisis del 98. Quieren, a través de la pintura, dejar patente lo que es aquellos elementos que diferencian, que caracterizan, pues, los paisajes de cada uno de los territorios de España. Otro cuadro de la exposición, que vamos a tener también en la exposición, es Barca en la Albufera. Pinta paisajes de Albufera también, no solamente elementos de arquitectura popular, sino la Albufera, son escenarios muy serenos, superficie de agua remansada, la paz del campo en un tono bucólico. Y aquí el elemento humano no aparece, pero aquí sí. Aquí aparece integrado dentro del concepto ese de paisaje, de vegetación, arboleda, el río, es decir, el elemento humano integrado dentro de ese concepto de paisaje moderno del cual comparten todos los paisajistas de la época. En 1900, el Ayuntamiento de Valencia le va a hacer hijo predilecto. Tenía todavía 40 años. Y aquí tenemos una preciosidad. Hay algunos veranos que va a Javea y en Javea bueno, pues empieza a pintar el Mediterráneo, pero el Mediterráneo en la lejanía, y entonces aquí lo que hace es pintar pues una noria en primer término, empujada por un asno, y se recorta sobre un fondo de vegetación, juega mucho con las sombras, juega con los azules, juega con los grises, diferencia los primeros planos de lo que es el mar, de lo que es con los grises lo que es las colinas de enfrente y lo que son los cielos. Otro cuadro ya no de interior valenciano, sino con Mediterráneo. Este cuadro a mí me gusta mucho, pero que bueno, y tuvo un reconocimiento también. Pero es que además a mí me recuerda mucho la obra de Thor, del suecro, y de esta que fue puesta hace unos minutos del Placer de verano, ¿no? Con otra luminosidad, con otros azules, no tanto grises como ponía el sueco, pero me resulta un cuadro también encantador. En estas campañas estivales, donde él pinta el paisaje mediterráneo, pinta acantilados, pinta rocas, en Javea, por ejemplo, figuras en la costa, pero lo más destacado de esta campaña van a ser los nadadores. Se va a centrar mucho en la figura de los nadadores. Hay otros cuadros que no podemos poner aquí, lógicamente por tiempo, y la visión de los cuerpos dentro del mar, sometido a la reflexión y la refracción de la luz, que se descompone en la parte sumergida. Y los niños junto a la barca en muchas pinceladas que funden ambos reflejos en el mar. Esto es una pequeña muestra de lo que, una pequeña muestra porque no se puede poner todo, de lo que fue el paisaje de Sorolla en el Mediterráneo, el entorno de Sorolla, el paisaje de arrozales, de huertas, pero tuvimos la suerte de que Sorolla fue viajero, Sorolla vino a Madrid y Sorolla, bueno, entró también en contacto con el interior de España. En 1902 él va a realizar una campaña en León
y luego en Asturias. Y es el León el primer sitio del interior a donde se va a poner a pintar. Hasta en esos momentos no había pintado. Y es el León donde realiza un lienzo, que aquí no puedo poner por problemas de espacio, Mercado de León, del que se conservan varios estudios al óleo y a la acuarela. Y a continuación realiza este interior de la Catedral de León, que recoge parte del portal del crucero norte de la catedral, con esculturas de San Pedro, San Pablo y Santiago. Todas ellas esculturas del siglo XV. Esta temática de edificios religiosos la trató, pero bueno, no la trató exclusivamente en Ávila y en Burgos. Quiero hacer un paréntesis, y es que en temas religiosos Sorolla hizo una vez un cuadro, Entierro de Cristo, lo presentó a la exposición esta de la que les he hablado, no funcionó, y los temas religiosos no son precisamente un tema que Sorolla tratara, salvo aquella ocasión. Seguimos con León. Él está en León y a continuación va a pasar el verano en Asturias. Y va a pasar 3 veranos en Asturias. Y se va a encontrar con el paisaje de Asturias, que no tiene nada que ver con el paisaje del Mediterráneo. ¿Cómo surge esto? Porque en Italia él había conocido a otro pintor asturiano, Tomás García San Pedro, que era uno de los impulsores de un movimiento que había en Muros, en la comarca baja del Nalón. Y eran pintores, igual paisajistas, que procuraban pintar aquella zona. Aquí tenemos un cuadro de Sorolla, de ese paisaje del Nalón, y aquí tenemos el contraste entre lo que es la oscuridad del río en el primer plano con lo que es la luz de la orilla de enfrente. A Sorolla le costaba adaptarse a la lluvia frecuente de Asturias. No lo pasó bien en el primer año porque llovió mucho, el primer verano, y bueno, él se sentía un poco incómodo, pero él hizo cuadros como estos. Por ejemplo, hizo cuadros de una segadora, otra muestra de paisaje asturiano en la época de la recogida. Igual, el elemento humano y el elemento animal forman parte del nuevo concepto de paisaje moderno integrador. El impresionismo empieza a calar en el pintor y en su forma de pintar. Y aquí, tanto en el anterior como en este, lo que observamos son que los verdes y los grises van a ser fundamentales en la pintura de Sorolla, no solamente en Asturias, sino en todo el Cantábrico. Estamos ya con un Sorolla que va a París, que consigue montar una exposición individual con 500 obras, que de las 500 obras 20 la mitad, y él prácticamente se queda preocupado porque se queda sin producción, vuelve a Biarritz, que estaba de moda en aquella época, y él pinta también Biarritz, igual, es diferente, no tiene nada que ver con el Mediterráneo, y cuando vuelve de Biarritz, en el verano de 1906, al acabar el verano, vuelve a Madrid, y entonces dice, bueno, tengo que hacer más producción. Bueno, pues en lugar de hacer más producción del Mediterráneo, voy a hacer producción de Castilla. Y por primera vez, al margen de lo de León, que lógicamente era Castilla y León antes lo que eran las antiguas comunidades, él se enfrenta a Castilla. ¿Por qué se enfrenta a Castilla? Pues los estudiosos hablan de 3 razones. La primera razón es que Castilla era un elemento fundamental entre los intelectuales de la época, entre la generación del 98, la búsqueda en Castilla de la identidad perdida, la crisis española, la búsqueda en ciudades que se consideraban simbólicas de lo que había sido la historia de España. Ese es un elemento. El Instituto Libre de Enseñanza se había preocupado de animar el que los pintores pintaran en el entorno de Castilla, en la Sierra de Guadarrama, por el elemento divisorio que hay entre la Castilla Vieja y la Castilla Nueva. Y también hay otro elemento de amistad, que es con Aureliano Beruete. Aureliano Beruete es un enamorado de Toledo, que viene mucho por aquí, del cual hablé cuando la exposición de Arredondo, y que le anima también a venir. Y entonces, fruto del paisaje de Castilla, él va a empezar a explorar ya con Castilla. Aquí tenemos una foto de la Sierra del Guadarrama desde el Pardo, en donde él va adentrándose en este mundo que no era un mundo familiar para él, no era un mundo como el del Mediterráneo. Y va a Segovia, y en Segovia, en octubre de 1906, pues se enfrenta con está unos días, está una quincena, no llega una quincena,
Pero él pinta varias cosas y a mí de los cuadros que he visto, bueno, me parece que hay me parece un cuadro importante de los alrededores, porque ya yo veo un acercamiento al impresionismo, hay unas pinceladas ya amplias y empastadas, y este otro cuadro sobre todo, estos dos cuadros también están en la exposición, y este cuadro. A mí este cuadro me parece Tormenta sobre Peñalosa, que lo realiza el pintor estando allí en Sorolla. Pinta este paisaje abrumador y angustiante debido a los fuertes contrastes de su paleta. Los críticos hablan de que con este cuadro ya se acerca al expresionismo. Hay unos elementos divisorios y extremos en cuanto a la pincelada y el color, desde lo que es el amarillo del primer plano, la hierba seca, a continuación las cimas y los montes oscuros en verdes y azulados, y al final en el fondo cielos llenos de nubes con blancos y violetas. Va a volver a Segovia. Va a volver a Segovia, le van a invitar a los reyes, va a retratar a los reyes, Alfonso XIII y a Victoria Eugenia, al año siguiente, y va a pintar también el paisaje de la granja. Y a continuación ya va haciendo obra, y a continuación viene a Toledo. Viene a Toledo, aterriza en Toledo el 21 de octubre. Primero viene él y luego ya viene su mujer, Clotilde, y sus hijas, María y Elena, y pasan también unos días aquí en Toledo, y él no para de pintar. Él pinta 12 lienzos. Aquí voy a poner algunos, muy poquitos. Pinta este paisaje en el que las covachuelas están ahí al fondo, pero que el elemento fundamental, bueno, pues es una figura humana, en la cuesta de San Servando, perfectamente definido lo que es el primer plano, lo que es el murito, y lo que es al fondo el hospital de Tavera y lo que es el barrio de Covachuelas. Este es un elemento muy curioso de Sorolla. Cuando viene a Toledo no le interesa el Alcázar, no le interesa la catedral, no interesa San Juan de los Reyes. Lo que le va a interesar son los espacios naturales, igual que hablaba del patio de San Juan de Valencia, patios austeros, paisajes que no eran monumentalistas, en una palabra. Esto me recuerda, una pequeña anécdota, me recuerda una conversación que tuve con Antonio López, que una vez, de las que ha estado aquí en Toledo, le dije a Antonio, digo, oye, Antonio, ¿por qué no has pintado Toledo? ¿Por qué no has pintado los monumentos? Dice, porque no me interesa. Me decía Antonio, dice, porque a mí no me interesa eso. O sea, no es una temática que me interesa. A mí, estábamos en lo que era antes el Palacio de Benacazón, y lo sigue siendo, aunque esté cerrado, y desde allí se ve el de Horizonte y se ve el río Tajo. Dice, ese paisaje sí me interesa. Y en este sentido, Sorolla y Antonio López, que en cuanto a la personalidad no tienen absolutamente nada que ver, porque Sorolla era un comercial, bueno, y Antonio pues hay que venderlo, porque, y Sorolla ha hecho miles y miles de cuadros, y Antonio López pues hace cuadros con cuentagotas, pero sí que es curioso que cuando vienen a Toledo, lo que les gusta son los alrededores de Toledo, son el río, son el lado del río, paisajes naturales o temas como son estos, ¿no? Fijaros bien, viene a Toledo para pintar al fondo el barrio de las Covachuelas, el barrio Extramuros. Aquí tenemos otro cuadro, esto ya es impresionismo total, ya huido del realismo. Aquí os recuerdo que en la conferencia de Arredondo hablaba de los molinos también. Bueno, Arredondo era un realismo, un paisajista realista, con sumos detalles. Aquí no, aquí vas a pinceladas alargadas, mucho empaste, el río, los molinos y Camino de Alijares también, en la zona próxima a la Academia de Infantería. Y es tal la capacidad de trabajo de Sorolla que desde el Hotel Castilla, que es donde se va a asentar Sorolla, en el Hotel Castilla va a llevar a cabo un cuadro que a mí un amigo, que es pintor, Andrés López Santiago, pues me ha dicho, oye, incorpóralo a la proyección, que es la calle Recoletos, desde las terrazas de lo que era el antiguo Hotel Castilla, hoy Tesorería de la Seguridad Social. Beruete le dice, oye, el sitio donde tienes que ir es el Hotel Castilla, y allí comparten mantel Beruete y él. Y él, desde el hotel, se pone a pintar. O sea, que este hombre viene aquí y viene
uno con una idea definida de pintar, 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 y bueno, y va a pintar de todo. Y va a pintar, curiosamente, una calle, y dice, bueno, pues anda que no hay otras calles. Bueno, pues una calle como es esta, la calle Recoletos, aquí trabaja perfectamente lo que es la luz de lo que es la esquina que nos lleva a la Plaza de San Agustín, y el juego de sombras, el encalado, y luego pones el cielo ese tormentoso y nuboso. Al año siguiente va, por problemas de una enfermedad pulmonar que tenía la hija mayor, va a residir, la familia va a residir en El Pardo, y aunque él viaja a Madrid y sigue haciendo cuadros y retratos, pero bueno, él hace también algún cuadro del Pardo. Este es un cuadro que a mí también me gusta mucho, que es un cuadro también muy de la línea de Tormenta sobre Peñalara, muy expresionista, ¿no? Después de una lluvia persistente, ha escampado, y tras el aguacero, con aparato eléctrico de rayos y truenos, el cielo se ilumina y brilla con el arco iris, y el pintor intensifica el azul de esta realidad efímera. Estamos ante una versión ya lejos del realismo. Visita Burgos, un Burgos nevado, del cual tenemos varias en el mes de abril, y se pone a nevar en Burgos. O sea que ahora nevaba en enero, pero en abril nevaba en Burgos, y fijaros cómo nieva. Voy acabando. Hay un elemento importante que le va a llevar a tomar unos derroteros los últimos 8 años realmente de su vida artística, que van de 1912 a 1919, porque Sorolla tiene una hemiplegia, y los 3 últimos años, hasta que fallece en 1923 en Cercedilla, prácticamente no puede pintar. El último periodo de vida artística propiamente dicha, él llega a un acuerdo con la Society Hispanic de llevar a cabo un trabajo descomunal, que es hacer una decoración de 70 metros de largo por 3,5 de alto, en la cual va a reflejar los diferentes paisajes de España. Se firma el contrato el 26 de noviembre de 1911, se compromete a hacerlo, lógicamente, por un valor de $150.000, y se va a centrar en llevar a cabo ese trabajo durante esos años, de 1912 a 1919. ¿Eso qué supone? Que tiene que viajar y que tiene que visitar los diferentes territorios. El primer territorio al que va a ir en 1912 es Castilla. Castilla se ha convertido, junto con su Mediterráneo, digamos, en su tema predilecto. Este es un paisaje de Guipúzcoa, y empieza a hacer estudios de personajes vestidos con las vestimentas típicas de la época y tal y cual. Él va a venir a Lagartera en 1912, en primavera. Va a venir primero a Oropesa, pero en Oropesa no encuentra vestidos, no encuentra gente, y al final se acerca a Lagartera, que aunque no había tren, pero bueno, lo llevan en coche, y al final va a pasar allí varios días, unos 10 días, y va a hacer 3 estudios de tipos de Lagartera. También va a ir a La Mancha, y en La Mancha va a estar en Alcázar de San Juan, igual no encuentra, al final lo va a hacer en Campo de Cristana, pero se dice que posiblemente los tipos que utilizó, los modelos, eran de Miguel Esteban. También pinta La Mancha, pinta la Alcarria, y viene a Toledo, vuelve a venir a Toledo para hacer estudios preparando lo que va a ser el panel de Castilla. Bueno, aquí he puesto uno del Puente San Martín. Son estudios rápidos, son bocetos. Este es el que forma parte de la portada de la exposición, que también los tenemos, del Puente Alcántara, y al final va a hacer el primer panel le va a hacer de Castilla, con el título de tierra La Fiesta del Pan. En La Fiesta del Pan, aquí he cogido una parte del panel, porque el panel de Castilla son 14 metros de largo. De los 70, Castilla tenía 14 o 15 metros. Entonces he traído aquí un fragmento de ese panel de Castilla, donde aparece el trigo como elemento simbólico. Castilla lo referencia junto al trigo, a sus gentes, y en el fondo Toledo, con el Alcázar y con la catedral. Yo creo que acaba. A mí lógicamente conocía cosas de Sorolla, pero bueno, me ha parecido
muy interesante al adentrarme en el mundo de Sorolla y sigo pensando que es uno de los pintores más importantes de la historia del arte, junto lógicamente con Velázquez, con Sorolla y con El Greco. Nada más y muchas gracias.